Buenos días, buenos días. Aquí días, arrancamos oficialmente. Ánimo, por aquí hay ánimo. Despierta con CDN. Hay Catherine vino con pilas nuevas, señores. No, a mí me habían designado, pero dale allí, dale. Buen día. Adelante. Buenos días, aquí estamos en Despierta con CDN. Hoy es martes 25 de marzo. Ya pronto vamos a sacar el balance de los 3 primeros meses del año, del trimestre, porque ya ustedes saben que ahí hay tiempo para evaluar. Pero muy buenos días, gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer, de poder iniciar la jornada junto a ustedes, que nos sintonizan a través del canal 37 y otras plataformas en las que pueden vernos y escucharnos en Despierta con CDN. Hoy es un día cargado de muchas actividades, es la entrega de los premios soberanos, los más importantes que se entregan al arte dominicano, y en esta ocasión hay una participante muy relevante, que es Zoé Saldaña, que ya está en el país, y ustedes saben que es la dominicana más premiada en el cine internacional, luego de ganarse un Oscar como mejor actriz de reparto. Así que tendrá ese atractivo y alfombra roja y de todo. Así que vamos a dar seguimiento. Hoy es el Día de los Soberanos. Pero también hay otras informaciones. Los 25 preseleccionados por la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, que se tiene entendido que ya mañana el Pleno de la Cámara podría conocer este informe, y de allí serán 15. Ahí van a quedar 10 fuera, entre hoy y mañana. De esos 25 que vemos ahí, nombres a resaltar: el de la ex rectora de la UAS, Emma Polanco, y el de Eduard López, fiscal de Santo Domingo Oeste, que de él tengo que decir que tiene muy buen manejo. Eso que le ha faltado a esta Cámara de Diputados, tiene como ese manejo político, esa intuición del tema de los consensos, que para esos casos se sabe que ya eso faltó aquí, y hemos visto muchos perfiles con esta característica en ese grupo de 25 preseleccionados. Pero la Cámara de Diputados ya dirá mañana cuáles son los 15 que van al Senado, y de esos 15 entonces serán 5 los que finalmente quedarán elegidos. La fiebre porcina, dice la ganadería que es endémica. Este y otros temas vamos a tratar aquí, así que tenemos que seguir con el programa. Y buenos días a Federico Jomerin, a Catherine Hernández y Nelson Rodríguez. Buenos días, Yanese, Catherine, Nelson, amigos que nos sintonizan y que nos escuchan. Bienvenidos hoy a Despierta con CDN, 25 de marzo. Dice producción que tiene que ser picadito el intro. Brevemente, muy brevemente, simplemente señalar que hoy, que no es poca cosa, en Brasil el Tribunal Supremo decidirá, sus 5 jueces de la primera sala, si hubo o no intento de golpe de Estado por parte del Jair Bolsonaro contra Lula da Silva. Eso que pasa en la principal economía del Cono Sur es un punto a tomar en cuenta, sobre todo con los cuestionamientos de la democracia que se están haciendo en la región. Y en Estados Unidos, este decreto que firmó Trump el lunes, donde le iban a poner un 25% de aranceles a todo el que negociara compra o venta de petróleo con Venezuela, tiene una letrica chiquita debajo, y la letrica chiquita es que, como dirían los ibaeños, según lo entienda el secretario de Estado Marco Rubio, se decidirá a quién se le carga el dado a partir del 2 de abril. Al final de cuentas, como siempre ha sido, Realpolitik. Como Realpolitik podría haber sido las declaraciones que dio Amnistía el día de ayer, de las cuales nuestro compañero Nelson estuvo diciendo que era un absurdo, que fueron exactamente las palabras que usó el presidente Luis Abinader el día de ayer en la semanal, donde señaló que eso era un absurdo, el tema de hablar de que en República Dominicana hay un racismo estructural. Y también se aprovechó y señaló que el gobierno, el Estado, perdón, controla la totalidad del territorio, y que no es cierto que hay localidades como Friusa donde digamos que la presencia del Estado no se siente. Y esto a propósito de la marcha que finalmente autorizó el Ministerio de Interior y Policía para que fuera realizada el próximo 30 de marzo allá en las inmediaciones de Friusa, en donde ha generado reacciones a favor y en contra señalaremos la que dio el presidente del Senado diciendo que eso era un acto que podría pues ser contraproducente en estos momentos. Y a propósito del Senado, para finalizar, en el día de ayer terminaron las vistas públicas que estaba haciendo la comisión encargada de la revisión del Código Laboral, quien desde el mes de noviembre hasta ayer estuvieron escuchando pareceres de todos los sectores, y se espera
que dijo el senador Rafael Cholitín Duluc, dijo que estarían pendientes para abril ya teniendo un informe definitivo que estarían enviando a la presidencia de la Cámara Alta. Esas y otras muchas noticias estaremos tratando en el día de hoy aquí en Despierta con CDN. Martes 25, antes era un día que cobraban los guardias hoy. Bueno, los empleados públicos en sentido general, hoy va Abinader para la Cámara Americana de Comercio. Hay expectativa al respecto. Lo de la Cámara de Cuentas, solo decir que el 5x5 es por orden alfabético que está. Porque la gente dice, ay, mira, pusieron a fulano de primero en cada uno de los quintetos. No, es en orden alfabético. Ya yo sé que un tal apellido López es el candidato de Yanesi. Ya. ¿Quién es ese? No, pero él ha venido aquí al programa, Edo. No que él quede candidato, que me pareció hasta, yo ni sabía que él estaba ahí, me pareció, digo, pero mira que que tú dijiste, qué bueno que un hombre que no, porque sí, tiene visión política. No, me confundí, pero yo tengo una mala maña de leer entre líneas, tú ves. Las buenas y las malas intenciones. Pero bien, 5x5, después 3x5, después 3x3. Al final, que cogerán 3 con sus respectivos suplentes. Los actuales quedaron fuera, ninguno fueron tomados en consideración. Hay mucho que hablar hoy de Frusia. No es permiso. No es, ¿cómo que se llama? Friusa. Yo lo dije, de la querella aquella del papá. ¿Cómo es Friusa. Y no es permiso, es no gestión. No gestión. Sí, porque no tiene que darle permiso a nadie para protestar. Incluso le están sacando todos los tuits. Bueno, eran tuits con esos tiempos de la marcha verde. De Faride. No hay que solicitar permiso, que ahí está, no objeción. Ya hablaremos mucho en detalle, porque eso tiene su bemoles, porque va a ser una marcha hacia allá que vamos. Tiene su sazón. Conmemorando el 30 de marzo, pero el 30 de marzo fue de Santiago para allá. Por ahí fue que echamos los haitianos, no fue por el este. Una última cosa, avanzó ayer la reunión entre Estados Unidos y Ucrania, hoy va a Estados Unidos y Rusia. Ellos están allá en Arabia Saudita, cada uno en su hotel, agazapado, cruzan la calle y hablan. Dice Rusia ayer que lo de ellos es el Mar Negro. Ahí es que estamos, nosotros que queremos el Mar Negro. ¿Qué es lo que es el Mar Negro? Ahí es que está Odessa, el puerto, grandísimo. Sebastopol. Ahí está también Crimea, ahí al ladito. Ya lo tiene. No, ya Crimea ya está en el acuerdo. Claro. Incluso Rusia está atacando mucho el Mar Negro porque se quiere quedar con el Mar Negro. Odessa. ¿Te acuerdas, Federico, de los archivos de Odessa? Frederick Forsyth, la novela de él, una película buena. Tiene mucho de periodismo, véanla. Digo, eso es del 74. Una periodista investigando, buscando criminales nazis allá en Odessa. Buenos días, Catherine Hernández. Buenos días, Nelson. Nuevecita, de cajeta. Buenos días, Yanesi. Buenos días, Federico. Ni tan nueva. La verdad es que estuvimos ayer haciendo un interesante trabajo del que les vamos a hablar un poco más adelante. Les agradezco a los que me escribieron. Que por dónde estábamos, bueno, trabajando compañeros, solo que tuvimos que hacer una alteración breve de horario. Encantada de saludarles como todas las mañanas. Hoy, que es 25 de marzo, que se va el mes de marzo, el primer trimestre, rápido va esto. Nosotros estamos muy atentos a lo que ocurre en San Francisco de Macorís, porque está anunciada una huelga desde hace días, una huelga que el presidente de la República ayer calificó como extraña. Dice el mandatario que es una huelga extraña porque la mayoría de las demandas que están contenidas entre quienes están atendiendo a este proceso de manifestación, pues dice el mandatario que son cosas que están en proceso. Dice el presidente, no, pero es que nosotros ahí estamos haciendo el hospital, hay algunas cosas que incluso fueron iniciativa de nuestro gobierno, pero se ha militarizado de una manera que yo no voy a calificar con un adjetivo, porque queremos conversar con nuestros reporteros en la zona para que nos expliquen in situ qué tan importante, qué tanto o qué tan grande es el despliegue militar. Nosotros vimos unas imágenes ayer y queremos saber si todavía hoy esos equipos militares, convoyes, etcétera, pues están
en el lugar para atender a esta zona del país que es particularmente movida en materia de manifestaciones y de huelgas. No queremos extendernos, como les dijimos, lo que sí me llamó la atención, yo no sé cómo se nos fue a nosotros eso el viernes pasado, es el senador Antonio Marte, que dijo lo que ya había dicho antes, pero claro, ahora también toma cierta relevancia, y es que dice el señor Marte que si se aplica el tema de las pruebas antidoping a todos los conductores que conchan, que están en las calles del Distrito Nacional y en otras ciudades importantes del país, pues no va a quedar nadie que pueda conchar. Y lo dice un connotado dirigente choferil, por algo lo sabe. Él comenta incluso en su manifestación ahí, en su expresión ante el Senado, que no es que él está en contra. Él dice, miren, nosotros tenemos que hacerlo, pero yo les digo que a mí me han dicho mis colaboradores que si eso lo hacen, no hay forma de que las calles se queden con choferes del concho. Nada, compañeros, muy buenos días. No objeción entonces para esa manifestación en Friusa. Yo creo que el mayor éxito de esa manifestación es que nosotros estemos hablando de eso hoy aquí. Adelante. Buenos días, gracias. Vamos a hacer este recorrido por el periódico El Caribe. Iniciamos pues la portada del Caribe con la Dirección de Ganadería que minimiza la peste porcina. Dice que es endémica y alega que no se trata de una emergencia. En otra nota, los diputados reciben los nombres de posibles miembros de la Cámara de Cuentas. De 25 preseleccionados, el Senado escogerá a los 5 titulares. Además, en la página 14 del Caribe ampliamos sobre la Feria del Libro Católico, donde se estará llevando un mensaje de fe y esperanza a la familia dominicana. Cerramos las noticias de la portada del Caribe con los preparativos de Premios Soberano. Y es que esta noche se reconocerá lo mejor del arte y la cultura del país. En la contraportada hablamos de deportes y de la segunda vuelta. Los seleccionados de República Dominicana y Puerto Rico se medirán otra vez en el Estadio Cibao FC tras un empate 2-2 la semana pasada. Pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del presidente Luis Abinader, que respondió a las declaraciones de Amnistía Internacional sobre política migratoria haitiana. Además, las autoridades en Santiago identificaron al presunto autor del ataque a tiros donde murió una venezolana y un hombre resultó herido. Cerramos las noticias de CDN Digital con el Intran, que realizó pruebas de dopaje a choferes del transporte público. Les invitamos a que accedan siempre a cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Acto seguido el informe del tiempo a cargo de Jean Suriel. Adelante, Jean. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hoy tendremos en República Dominicana y la región del Caribe los efectos de un sistema de alta presión con su centro en el Atlántico Norte. Está impulsando vientos del este que a su vez también arrastran contenido de humedad hasta nuestra región, incrementando la sensación térmica en gran parte de República Dominicana. Así, a partir de las 10 de la mañana aumentan las temperaturas y permanecen calurosas hasta las 4 de la tarde, porque los vientos impulsan esa humedad cálida que está ubicada tanto en el Atlántico como en el Mar Caribe. Para hoy no se esperan lluvias de importancia por los efectos del mismo sistema de alta presión, pero algunas ráfagas de viento estarán desarrollándose en diferentes localidades y para esta tarde podrían llegar algunos fragmentos nubosos al norte, noreste y parte de la cordillera central, para así generar algunas lluvias moderadas. No se descartan algunos chubascos en el litoral caribeño. Mañana vamos a tener los efectos de una nueva vaguada que en la tarde y en la noche estará acercándose al norte de nuestra región para así incrementar el potencial de precipitaciones. El resto de la semana laboral podría ser lluviosa en gran parte de nuestro país por los efectos de ese fenómeno atmosférico. Estas han sido las informaciones del tiempo. Nada más que agregar, Jean Suriel. Muchas gracias.
7:23 de la mañana. A ustedes gracias por continuar con nosotros. Vamos a leer brevemente sus mensajes en Facebook Live. Gracias por estar allí temprano. Ramón Ávila dice, los quiero a todos. Oye esto, Federico. Dice, Jovi me parece que es rico por su calma al hablar. Parece. El problema nunca ha sido solvencia, es liquidez. Parece. Tú no Miren. sabes nada, americano. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que Federico viene relajado porque estuvo en Manabao y esas aguas refrescan, Ese oxigenan. Ya, No, y estaba en un cumpleaños anoche. también. Además, Sí, claro. No, pues vaya un cumpleaños, Abundante. que sea rico. qué maravilla. Había abundancia. Mira, dice por acá Ramón Ávila, hablando de abundancia, léanse el editorial, uno de los editoriales, me parece que de Diario Libre hoy, Nelson, hablando sobre una suerte, él dice conversaciones cerebrales. Me llama la atención que Aníbal dice, en conversaciones cerebrales. Sesudas. No, dijo conversaciones cerebrales. Se advierte como que hay como una parálisis, como un letargo económico. Está interesante hablando El de AM temas de creo eso. que sí. Comenta por acá Ramón, dice, con respecto al hoyo de Friusa, yo tuve 2 bancas de lotería ahí, viví unos meses ahí en el hoyo de Friusa y a cada rato voy a comprar en el supermercado Reyillo y voy a visitar a un amigo dominicano que tiene un hotel en ese lugar. Bueno, Catherine, estuve viendo tu entrevista con Yayo Pinto, cierto, gracias a Yayo Sanz Lobatón, que me invitó a su podcast. Ah, tiene un ¿A ti te podcast ya. invitaron? Sí, me invitaron. Yo no califico. Ya te va a poner guapo, Federico. Yo no mira. califico para eso. La queja Pero empieza, bueno. ¿verdad? La queja empieza. No, pero muy interesante y agradezco a su equipo de trabajo. Me trataron súper bien y la entrevista fue chévere. Es difícil ponernos nosotros de este lado de la silla, pero le agradecí esa conversación. Interesante el ejercicio que están haciendo algunos políticos sobre esto de acercarse, conversar con gente, Sí, llevar adelante proyectos de Las comunicación. malas lenguas dicen que es un instrumento de campaña. Bueno. Una herramienta. Sí, Como podría debe ser, ser, claro. está bien. Sí, pero ahí está el ministro Collado, que reactivó su programa de televisión, y creo que también lo tiene tipo podcast. Ahí está Yayo, ahí está, me dijeron que creo que Gloria viene con algo también, no estoy segura, tengo que confirmarlo. Gloria con ella, Reyes. Pero veo a Gloria Con un promoviéndose. decreto. me orejearon. Con un decreto. No, Que me se orejearon está que promoviendo. Gloria va a hacer un podcast. Sí. El que se Sí. está promoviendo para la Secretaría General del PRM. ¿Quién? Gloria. Ah, no sé. Vamos a seguir aquí, el Facebook. Gracias, querido Ramón. Jacqueline Pérez nos manda bendiciones de Atomayor, Milady Cruz también conectada, Alejandro Ramírez que nos manda buenos días. Quiero decirle a tantas personas que se están echando la culpa del problema de Friusa al presidente Abinader, que ese problema tiene más de 20 años. Un abrazo desde Suiza. Monchi Hiraldo, saludos CDN, saludos para ti, Brady Cruz también. Héctor Franco dice, sabemos de los desmanes que ocasionan los deliveries, motoristas y operadores de máquinas pesadas, pero la población general debe aportar y ser más tolerantes con ellos. Más, Héctor. No estoy contigo en eso. Dice, no exijamos prontitud y comida caliente y seamos más tolerantes y no le cerremos el paso a los choferes de máquina pesada, que seamos más tolerantes. Mira, yo creo que la única tolerancia que aquí se puede pedir es que cumplan la ley. O sea, que cumplan la ley. Eso es todo lo que se pide, Héctor. Solani Corporán, buen día, bendiciones para ese gran equipo desde Jambé y San Cristóbal en sintonía. Monchi Hiraldo dice que la situación económica está difícil, por ende le agregamos la migración de haitianos ilegales con cultura y hábitat diferente a los dominicanos. Norma Pérez dice bendiciones para todos. Víctor Santiago también por allí. Cristian Segura, bendiciones, equipo desde Villa Olímpica, Santiago. Jeffrey Rodríguez dice que en Las Terrenas está fresquito. Johnny Díaz también por allí. Que el gobierno está flojo con el tema de Haití, dice Johnny. Antonio Ruiz Marcel, siguen los atropellos de la Armada con los pescadores y su régimen de prohibición a la pesca. Cosas nunca vistas en nuestro país. Es Juancho desde Barahona, Enriquillo. Gracias, Juancho. Jocelyn Martínez nos manda saludos también dice, ¿será que cerebrales quiere decir conversaciones profundas? Sí, eso es una construcción de Aníbal de Castro que hace ese tipo de... Sesudas. Sí. Son sesudas. Conversaciones, él dice conversaciones cerebrales, son conversaciones sesudas, conversaciones pensadas. Dice, o sea, es como que no son conversaciones que salen del estómago. Son las 7:28. Aquí. Tenemos que acelerar hoy la marcha. Les agradecemos a todos los que estén por allí. Entramos en Explica por qué Sí. vamos a acelerar la marcha. Ya tenemos aquí a Ito Bisonó. Sí.
Y me dicen por aquí que la gente que quiera participar en la entrevista, que se apunte ahora. Ah, sí, que le hagan preguntas Que a Hito. haga su pregunta a Hito. Por ahí mismo por el Eso no. Facebook puede ser. Ministro de Industria y Comercio. Y Ahora- MIPYMES. Y MIPYMES. Y MIPYMES, A mi mí se me hermano. olvida Siempre esa se parte, queda eso. porque Que hace dijo mucho Abinader tiempo ahí tiene que ese- están billeteando la MIPYME. 4.600 Y tanto millones que se queja de la más. MIPYME y que le aumentan el sueldo, el salario mínimo, que la quieren arruinar. ¿4.000 cuánto? 4.163 Millones. prestados. Cojan ahí MIPYME. Bueno, pero ahora hay que pasar al este, que ha estado en el centro del debate, primero por la desaparición de la turista, lamentablemente se sabe y lo que ocurrió, y ahora con las situaciones que se están dando como un enfrentamiento en la zona turística de Punta Cana, que los residentes de Ubero Alto calificaron de preocupante, porque hubo un acto de violencia entre el constructor de la obra y obreros haitianos. Eso dejó una persona muerta y varios heridos. Deison Ovalles tiene una historia sobre eso, vamos a verla. Sí, y si usted va a Friusan también a Bávaro, eso es Haití. Usted no puede entrar ahí, es solamente eso es Haití. El conflicto ocurrido con los trabajadores haitianos el pasado sábado y la marcha que se estará realizando el próximo domingo en el hoyo de Friusa, en Verón, Punta Cana, mantiene atemorizados a las personas que viven en esa localidad. Aseguran que los haitianos mantienen las calles de la zona desbordadas. Sobre la marcha anunciada en Friusa para demandar la intervención de las autoridades en esa zona, manifestaron estar de acuerdo siempre y cuando se realice de una forma pacífica. Bueno, me gustaría que metan la paz, porque que los problemas son buenos, vamos a invitar, porque imagínate, vamos a buscar la tranquilidad para que vivamos una vida mejor y a un cambio diferente, porque imagínate, lo único que puedo ver. Manifestación, eso, ¿cómo te explico? Eso va a ser demasiado, entonces eso que hay que, ya el muerto murió y el que va a sufrir es familia del muerto, entonces eso debe quedarse, que todo el mundo colabore y que no lleguemos a ese tema. Todo está como estaba antes, no sentimos miedo ni nada. Ahora fue que me enteré de que iban a hacer algo allá en Friusa, pero se siente bien, en verdad, se siente tranquilo. Sobre lo sucedido en la construcción, manifestaron que inició cuando los trabajadores haitianos tuvieron una discusión con el encargado de la obra, la cual se tornó agresiva, siendo Héctor Andrés Ramírez Pérez, de 45 años, presuntamente la persona que realizó varios disparos que alcanzaron a Pierre Fisson Sonsón, de 29 años, haitiano que trabajaba en la construcción, y murió en el hecho, mientras que el encargado de los trabajos permanece ingresado en un centro de salud. Tras el hecho, el arma de fuego fue sustraída por la multitud, quienes además incendiaron varios vehículos en el lugar y al mismo tiempo hirieron al dominicano encargado de la obra. Eso perjudica tanto a los que trabajan por aquí como al turismo también, porque los países no lo ven bien eso, que viene gente de todos los países. Ellos como que los haitianos están en trabajo y de repente la migración llegan el corredero, entonces es como una presión, como que si usted está aquí, ahí es asustado, entonces le pasan 700,000 gente por el lado que hay corredero por aquí, corredero por allá, entonces no hay paz. No, porque le puede pasar también a uno, y esos haitianos revolteados que quieran venir a pagar con uno también. La Policía Nacional informó que se mantienen investigando lo sucedido. Por este hecho, 6 haitianos fueron detenidos. Deison Ovalles, CDN. Bueno, y continuando con el mismo tema de Friusa, a solo días de la anunciada manifestación contra haitianos en esa comunidad, en la provincia de La Altagracia, nacionalistas instan a replicar este tipo de protestas en todo el país, mientras que los defensores de los derechos de los inmigrantes abogan por un plan de regularización en la zona habitada mayormente por haitianos. Samuel Guzmán tiene otros detalles. A reafirmarle a los haitianos que viven ahí ilegalmente de que eso es de nosotros. Los nacionalistas mantienen en pie su llamado a marchar este fin de semana contra la presencia irregular de haitianos en Friusa. Nosotros hemos convocado para reafirmar el control de nosotros los dominicanos en Friusa. A partir de la gran marcha en Friusa, yo creo que el pueblo dominicano debería de copiar de Atomayor del Rey, en donde no aceptan haitianos en ninguno de sus barrios.
Los autoproclamados defensores de la dominicanidad entienden que además de la zona de Friusa es necesario marchar contra la haitianización a nivel nacional. Comenzamos con miedo de transitar en la calle, pero mañana entonces podemos tener miedo para levantar la bandera nacional. Luego podemos tener miedo para decir que somos dominicanos en voz alta, y eso no podemos permitirlo en ningún lugar de este país. Debería de ser en los 158 municipios de la República Dominicana que están inmensamente invadidos de haitianos. Para los defensores de derechos de inmigrantes como William Charpentier, una jornada de regularización sería la solución ideal para los haitianos. El Estado, como un gran par de familia, pater family, lo que tiene que hacer es regularizar a esa persona en diferentes sectores. La marcha contra los nacionales haitianos irregulares en Friusa está pautada para el próximo domingo en horas de la tarde. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, ahí está el reporte de nuestro compañero Samuel Guzmán. Vamos a ver también la reacción del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien ayer pues se refirió a este tema. Yo creo que el panorama está prearmado, tenemos varios días hablando de esto, y la manifestación, esta protesta, no tendrá objeción por parte de la autoridad. Ayer la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, dijo, bueno, nosotros no vamos a objetar, es un derecho constitucional, pero vamos a nosotros mantener el orden, que es lo que corresponde, que es para eso es que está el Estado. Pero vamos a ver a Ricardo de los Santos lo que opinó. Se puede salir de control. Imagínense ustedes que haya una reacción de allá para acá, ¿qué pudiera pasar? Es decir, que yo veo eso muy imprudente en este momento. Sé que la oposición, como oposición, aprovecha toda la coyuntura, pero temas como ese creo que deben analizarlo bien, porque la verdad que eso es algo que en cabeza de nadie puede caber que una situación así se pueda escoger para hacer politiquería. Bueno, señalaba también a los dirigentes opositores que se han sumado de una manera u otra a este llamado, entre ellos Abel Martínez, y entre ellos también dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Ayer me comentaba Yanesi, el vocero de la Fuerza del Pueblo, Carlos Castillo. Rafael Castillo, que también dijo, bueno, sí, a él le preguntaron directamente, ¿y usted va a ir? Yo estoy estudiando. Lo estoy ponderando. Lo estoy pensando. Lo estoy reflexionando. Sí. Para ir a la protesta de Friusa. Pero yo no entiendo cómo se van a sumar a algo que no son ellos que están convocando ni nada, ni en cabeza. No, pero a Luis le funcionó sumarse a algo que él no convocó en la Plaza de la Bandera y en la Marcha Verde. ¿Y tú estás seguro que no fue el que lo convocó? Claro que no. Porque yo participé en una reunión de lo que era en ese momento la dirección como central o política del PRM. Yo creo que todavía no había formado el PRM. Bueno. En el Club Los Prados, y ellos dijeron, nosotros estamos promoviendo la Marcha Verde. Ellos lo dijeron públicamente, y me acuerdo como ahora que cubrí ese evento. Dice el presidente del Senado, Ricardo Santos, que en cabeza de nadie cabe que se celebre esa actividad. Y bueno, desde la perspectiva de un hombre de Estado, tiene razón, porque la estabilidad es necesaria. Pero el tema es que así como el deterioro en la crisis de Haití se ha venido dando por razones obvias, sobre todo la muerte de Jovenel Moïse, y eso ha generado una avalancha, migración, saturación de servicios de salud, educación. Asimismo, el tema haitiano, que antes no punteaba en las encuestas, ahora sí lo está haciendo. Mucha gente te decía, si el tema haitiano dejara políticamente, los Vinchos fueran presidentes. Bueno, en ese momento Haití no estaba como estaba, y ahora parece que deja. Entonces, así se puede explicar que muchas personas deseen, como dice el refrán, pescar en río revuelto. Sobre todo pescar en río revuelto de la perspectiva de marchas de este tipo, que pueden ciertamente, como dice Ricardo Los Santos, generar en algún problema, pero la pregunta de fondo es, el sustrato, las inquietudes, lo que se quiere visibilizar, ¿es real o no es real? ¿Hay un descontrol en la migración haitiana, sí o no? ¿Friusa está llena de migrantes ilegales, sí o no? Esa es una pregunta que hay que responder. Esta quizás no es la solución, pero el Estado tiene que responder esa pregunta. Pero mientras, garantizar que esa marcha, que está dentro de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, se haga en respeto a la ley y se garantice el orden y la seguridad de los participantes y de las personas que están cerca por ahí, que son objeto de esa participación. Mira, déjame decir un comentario desinteresado. Desinteresado porque hay gente que se está pasando factura ya. Que tú eres una bocina del gobierno, que tú cobras, porque hay comunicadores, algunos muy influyentes, que se están oponiendo. A veces con argumentos sin peso se están oponiendo a esa marcha.
Ayer nosotros abogábamos que hay que darle la autorización, la no objeción, que se llama. Es un derecho constitucional, eso no depende de Faride. Ahora pusieron que 4 horas y que hasta las 6 de la tarde. Y eso podía entenderse, porque cuando viene a ver le montan un campamento en la noche y se quedan ahí. Pero Faride no tiene que poner el horario ni fecha en el calendario a la protesta. Yo me acuerdo, Interior y Policía, en los tiempos duros de Balaguer, había uno de esos secretarios, no era ministro entonces. Ellos se abrogaban el derecho de autorizar o no autorizar una marcha. Y cuando la autorizaban, ellos te mandaban la ruta. Nosotros íbamos a marchar para los barrios populares y nos metían por unas calles y unos callejones donde no vivía nadie. Ellos encabezaban la ruta. No. Aquí vivimos en un estado de derecho. Entonces, bien que se haya dado la no objeción. Hay gente aplaudiendo, celebrando que Faride haya firmado eso. No haya visto la firma, pero ella dijo que sí. Pero eso debe ser escrupulosamente respetado. No me gustan varias cosas, porque se trata de, en el fondo, no de reivindicar un derecho a la protesta, sino de revivir un antihaitianismo retrógrado y ancestral. Ustedes vieron a una figura ahí que dijo, replicar esto en todo el país. Parece que ahora va a venir una tanda de marcha para caerle atrás a los haitianos. Simbólicamente es el 30 de marzo. Yo decía, el 30 de marzo fue en Santiago, la batalla de Santiago. Yo recuerdo el parquecito Inver, eso está ahí muy acondicionado. José María Inver, Juana Saltitopa, la coronela. Una mujer de armas tomar. De armas tomar, una mujer embragada que iba al río Duarte, Yaque, perdón, y buscaba el agua para enfriar los cañones. Famosa se hizo Juana Saltitopa. Entonces, si vamos a educar en la historia, no es persiguiendo como lo hicimos el 30 de marzo en la batalla de Santiago, como lo hicimos el 19 de marzo en la batalla de Asua. No. Hay que crear conciencia de la soberanía y de la dominicanidad, pero creo que por ahí es mal camino. Yo apoyo todo este tipo de protestas. No estoy viendo algunas manifestaciones colaterales. Ahí hay un influencer, youtuber, comunicador, que dice, yo pongo la guagua y vamos para allá con todos los hierros. Eso de todos los hierros es muy significativo. El papel de las autoridades en este caso es garantizar el orden. La falla de origen, Catherine, la falla de origen es que el culpable en este caso viene siendo el gobierno, claro. Pero que la gente no se remite a eso. ¿Por qué permiten esos bolsones ahí? ¿Quién lo permite? Que la industria de la construcción, que se necesitan haitianos. Esa permisividad es que permite que existan hoyos de Friusa. ¿Lo dije bien? Friusa. Sí, totalmente de acuerdo, Nelson. Yo creo que este tipo de iniciativas, manifestaciones, hay que tomarlas de donde vienen. Y hay que comprender que cualquier dominicano de bien debe sentirse indignado desde la perspectiva de que haya algún lugar que se diga que no se puede entrar, que no se puede contratar a dominicanos, porque esos han sido los argumentos. El presidente Abinader ayer decía, no es cierto, nosotros entramos en Friusa siempre, no solamente allí, sino en cualquier otro lugar en donde hayan inmigrantes ilegales. Y yo creo que la conversación de fondo que se tiene que tener con responsabilidad y sin argumentos que suenan a provocación, que suenan a imprudencia, tiene que ser cómo se norma la migración, cómo se hace que la migración sea de beneficio para los dominicanos, de beneficio para el país. Los procesos migratorios son históricos, son prácticamente indetenibles. Lo que tienen que hacer los estados responsables es normar esa migración y definitivamente darle entrada a quienes considere que apoyan o aportan al país. A los que no, pues sencillamente pues reconducirlos a su país de origen o establecer lo que la ley obliga. Aparte de ese tema, yo veo que es particularmente populista por parte de los dirigentes opositores hablar de que se van a sumar a una marcha en contra de un grupo poblacional migrante y en contra de lo que haya ocurrido cuando ellos mismos permitieron que eso pasara. Porque es que acaso Friusa tiene 3 años. No, señores, hay que tener un poquito como de coherencia, ¿no? Y a entender que esto ha sido una conducta permanente, evitar que la migración tenga una característica
contundente para evitar precisamente la migración ilegal de personas sin documentación, por ejemplo. A mí me gustaría ver una manifestación y sobre todo que hayan acciones contundentes para que los que están en el país pues puedan regularizarse. Y los que no estén en el país, que no puedan entrar hasta que cumplan una serie de compromisos. Porque hasta ahora lo que hemos visto es que por la frontera el asunto sigue igual. Usted puede enviar a casa a los que usted diga y además llenarse la boca todas las semanas o todos los meses diciendo hemos deportado a miles y miles de haitianos. La pregunta es, ¿cuántos terminan por reentrar pagando 15,000 y pagando 20,000 pesos? Vayan a la frontera y pregunten lo que ahí ocurre. Nada, así que estaremos atentos sobre un dato. Diga. El jueves la Organización Internacional de Migraciones dio su informe del 2024 sobre los migrantes desaparecidos, ya sea en el mar, ya sea en la selva del Darién, 1.200 y tanto, casi 1.300. Entonces expresan preocupación. ¿Usted sabe cuántos dominicanos murieron tratando de llegar a Puerto Rico el año pasado? 95, según ese informe de la Organización Internacional de Migraciones. Lo traigo a colación en el contexto por donde inició Catherine del fenómeno migratorio, que hay que entender cuál es ese fenómeno ahora con Trump y con todo este tipo de cosas. No, porque imagínate a... 95 dominicanos murieron. Imagínate tú, en lugares como, no sé, Washington Heights, que hoy, por cierto, la comunidad de Washington Heights está prácticamente en su totalidad regularizada, tienen documentación, etcétera, atienden a la ley, pero la mayoría de ellos llegaron y fueron ilegales también. Entonces imagínense ustedes a un grupo de rednecks llegando a hacer una manifestación allí porque la gente pone una bandera, etcétera. Los dominicanos en Estados Unidos, a diferencia sí de lo que ocurre con grupos poblacionales, por ejemplo, como los haitianos que se han estado enfrentando a la autoridad, son personas que se ciñen a la ley, que entran por sus procesos, pero también es cierto que el proceso migratorio incluye una irregularidad. Y eso hay que verlo con cabeza abierta. Eso hay que comprenderlo desde esa perspectiva, no nada más pensando, aquí está pasando esto, porque es muy fácil que engañen a las personas. ¿Cuántos de los que están convocando a Friusa han ido a Friusa? ¿Cuántos? Pero solamente, porque ya nos vamos casi a pausa, el fenómeno migratorio en la República Dominicana hay que entenderlo distinto a como ocurre en otros lugares, como por ejemplo la comunidad de Washington Heights en Estados Unidos. No es lo mismo, nuestra historia es diferente y lo que sucede con la República Dominicana es muy distinto y los intereses o las razones que mueven a este tipo de actitud y el manejo que le da la autoridad a estos casos no tienen una particularidad y es la historia, como los 22 años estamos compartiendo una misma isla y nuestro caso tiene que tener un manejo muy distinto a lo que es la migración en sentido general. Es solamente lo que quería aportar. Bueno, simplemente señalar que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Ahora bien, el tema es que si algo ha demostrado el capitalismo es la efectividad de la oferta y la demanda. Y eso de Friusa es un subproducto del capital que ha desarrollado esa zona. Esos bolsones que están ahí son subproductos de la industria de la construcción, vamos a decirlo claramente como es. Como puede que haya otro Friusa en la línea noroeste, porque cuando nos enorgullecemos de exportar 200, 300 millones de bananos orgánicos a la Unión Europea, soslayamos de que hay 23,000, 24,000 inmigrantes irregulares ahí en esos campos de la línea noroeste de Valverde. ¿Y dónde están esa gente? ¿Dónde están esos Friusa escondidos? Esos son bolsones generados por los empresarios que necesitan mano de obra barata y que el gobierno no quiere enfrentar esa realidad, o subiendo los salarios de la población dominicana, o coartando las mafias que están permitiendo que esos bolsones entren a la República Dominicana. Ahí también hay que marcharle a esa gente. Un dato sobre eso mismo. Ayer en la semanal el presidente habló de la construcción, el progreso que hay en el este. Prometió reunirse con Acoprovi, sí, los promotores de vivienda, porque señores, entre otras cosas, en lo que está diciendo Federico, está la contratación de mano de obra haitiana. El 80-20. Indocumentado el 80-20, es al revés, 80 haitianos, 20 dominicanos. Y no es que al dominicano no le gusta el trabajo pesado, es que hay que regularizar la presencia. Hay que pagarlo. Hay una connivencia en la construcción, en la agricultura,
Y eso está lleno de Nelson, haitianos. y aparte de la connivencia, el chantaje, porque te dicen, mirándote a los ojos, los constructores de este país, tú acabas de señalar a una gente, te dicen, pero espérate, que no podemos porque se encarece, porque la industria, porque se encarezca el metro cuadrado. Un metro cuadrado más barato no vale lo que vale 48,000 kilómetros cuadrados de la patria independiente, ¿o sí? Vámonos a la canción. Está con nosotros Víctor Bisonó Arza, Hito, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, para hablar pues muchos de los temas que aborda de manera transversal ese importante ministerio. Buenos días, Hito. Buenos días, Hito. Muy buenos días. A mí un placer venir y fíjate, tenemos a Nelson aquí hoy. Sí, eso estaba hablado así. Mira, Hito, primer comentario negativo de la zona franca que yo he escuchado de los años 60, lo hizo Abinader ayer. Ahí en la provincia de Duarte, por todos esos muchachos revoltosos, no fluye en esa zona franca. Solicitudes de instalación. Bueno, propiamente negativo no lo es, sino más bien que pudiera ser de otra manera si hubiese seguridad. El capital, el dinero, es cobarde y prefiere ir primero donde hay tranquilidad social, donde las cosas están más definidas y donde no se expone. Yo creo que eso fue el mensaje y está clarísimo. Nosotros tenemos, fíjate, en La Vega hay una industria, se llama Shakira, que hace uniforme, tenis, a la medida. Tú te entras en el internet, dibuja tu camiseta y ellos te la mandan en FedEx. Está lista para inaugurar una planta de 80,000 pies cuadrados. Y cuando la inaugure ahora, cuando el presidente diga mañana, pasado, va a dar el primer Picasso para una planta de 100,000 pies cuadrados en La Vega. Entonces, de eso es la comparación que el presidente hacía. ¿Y cómo está la provincia de Duarte a nivel de zonas francas? Allá hay una zona franca que es del Estado, pero no hay gran movilidad, no hay gran demanda, no hay quienes digan, me quiero instalar allá, porque no basta con tú tener el terreno. También tiene que tener unos recursos humanos que estén dispuestos a insertarse en eso. Ahora bien, lo que sí ha ido caminando en este cuatrenio que no existía en San Francisco de Macorís son los call centers. Los call centers que están dentro del régimen de zona franca sí ha estado, primero instalamos uno y ya están prosperando con más demanda. Ministro, en diciembre de este año, del año pasado, mediante el decreto 693-24, el ministerio pues dio una respuesta a las preocupaciones que se habían generado en el sector arrocero del país a raíz de la entrada en vigencia el siguiente mes ya de las cláusulas del DERECAFTA en materia de libre competencia del arroz. Pero sin embargo, le pregunto con relación al artículo 2 que establecía una exención de 23,000 toneladas del decreto, cuando uno ve las gráficas de importaciones de arroz del 2019 hasta el 2024, uno ve que en el 2024 han habido otros países que han entrado más allá de Estados Unidos. Y le pregunto, a sabiendas de que este decreto fue en diciembre, de cara a una realidad de Washington que empezó en enero, el 20 de enero, y a un discurso del presidente Trump de, digamos, represaliar a países que impongan aranceles, ¿se ha reflexionado en torno a esto o la forma en que está escrita el decreto nos evitaría cualquier problema? Fíjate, lo primero es que nosotros, con las instrucciones del presidente Abinader, desde un principio de proteger a la producción nacional, lo que hicimos fue estudiar el acuerdo que tenemos con los Estados Unidos, el DERECAFTA. Y vimos primero qué podíamos hacer en base a cumplir con ese acuerdo y qué ha hecho los Estados Unidos en situaciones similares. Entonces nos montamos en una sombra sobre las mismas acciones que los Estados Unidos dentro de lo que permite el acuerdo ha hecho. Por ejemplo, los Estados Unidos grabó unas varillas de República Dominicana que se le venden a Puerto Rico. ¿Por qué? Por seguridad nacional que Estados Unidos declaró tiene con el acero, ¿cierto? Entonces nosotros, en base a nuestra ley, tenemos seguridad alimentaria, seguridad nacional con el tema del arroz. Y entonces, acudiendo a los mismos argumentos sobre lo que nos permite el DERECAFTA, se emitió ese decreto. Yo no creo que haya nada que pueda señalar de una manera irregular o cuestionable, porque lo primero es que nosotros
lo socializamos con los Estados Unidos antes de comenzar el proceso, como buenos aliados, como buenos socios, lo conversamos y luego entonces se hizo el proceso. Ahora, hay señales también que están clarísimas. Mientras la nueva administración, en un programa que no es novedoso, viene desde la doctrina Monroe, primero los Estados Unidos, y por ejemplo con el tema de los semiconductores nosotros siempre hemos tenido clarísimo que el nearshoring es primero Estados Unidos y lo que Estados Unidos no puede completar, lo hagan entonces los amigos que están cerca y que podemos tener eso a corta distancia, fácil, no en China o no con un tránsito de un canal que se atraviesa un barco y no importa, o la guerra con Ucrania, no, cerca de los Estados Unidos. Y el presidente Trump, que sigue poniendo aranceles a otros países con temas de comercio, República Dominicana lo que recibe es una noticia de levantar barreras a compañías americanas establecidas en la República Dominicana, como lo es el Central Romana con el azúcar. Entonces, yo lo que creo es que nosotros seguimos siendo, como hace décadas que lo somos, y ahora más, un aliado económico de los Estados Unidos. Ministro, hablemos del subsidio a los combustibles. Yo sé que el gobierno sometió ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que posteriormente encontró resistencia de sectores como Nadegas, que dijo hay que revisarlo. El año pasado el dato es que el subsidio del Estado fue de 16.294 millones para el tema de los combustibles. ¿Cuál es el camino que llevará adelante el gobierno en esta materia? Algo que preocupa a muchos sectores y que dicen, pero es definitivamente complejo mantener ese subsidio. Muy complejo, y fueron 17.000 millones al subsidio directo de los hidrocarburos, más 3.000 y pico de millones al subsidio del transporte público, que también se le da. Fueron unos 20.000 millones. Ahora, esos son números muy claros, como lo es también que el IPC de la República Dominicana, el índice, ¿verdad?, del precio al consumidor, es menor que en otros países. Correcto. Que la inflación en República Dominicana de 3.4% que registró el Banco Central el año pasado es menor a la inflación que muchos otros países, incluyendo los Estados Unidos. Que el crecimiento promedio del PIB en República Dominicana es más del doble que el resto de los otros países de la economía global, regional, que es donde uno tiene la comparación de cómo vamos y qué hay que hacer. Entonces, eso responde también a una política de inversión en el subsidio. Fíjense, le digo inversión en el subsidio porque yo mismo creo que los subsidios pudieran ser más bien momentáneos en lo que se maneja una crisis o en lo que se saca de la coyuntura en que se encuentra una persona, una familia, un país, un sector. Pero nosotros tenemos resultados muy positivos. Yo recuerdo cuando comenzamos con el proyecto de la Alianza de Desarrollo de la Democracia, que fue una iniciativa del presidente Abinader, nos reunimos en Puerto Plata con el presidente Lasso de Ecuador en ese momento y el presidente de Panamá. Y el presidente Abinader socializaba con ellos, bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Lasso produce en Ecuador un poco de petróleo, Panamá tiene una economía un poco más sólida que nosotros en ese momento, y ellos le dijeron, no, vamos a transferir el costo a la población. Eso nosotros no lo vamos a asumir, no lo podemos hacer. Bueno, ¿qué resultó? Lasso no terminó su mandato de gobierno y se lanzaron las personas a la calle. En Panamá, lo mismo, huelga. Y aquí, por una manera u otra que sea, todo el mundo, en sentido general, puede establecer su presupuesto, puede saber a qué ajustarse. La economía, bueno, pues relativamente va de acuerdo a los presupuestos, la inflación que la hay, es una inflación más o menos programada, controlada, visible. La movilidad del mismo dólar que se mueve también está contemplada en los presupuestos. Entonces la economía hay que verla de manera general. Para este año se colocaron 10.000 millones de subsidios generales al hidrocarburo, más algún tipo de ahorro que se pueda tener, y si hay que hacer cualquier ajuste, estamos en plena revisión siempre con el Ministerio de Hacienda y con unas mesas de O sea, precios. que no se prevé ni remotamente de manera cercana que haya una modificación en este ámbito de los subsidios. Por ahora no, por ahora está reservado en el presupuesto, y yo no diría de hacer de adivinanza, ¿verdad? Sí.
pero vamos a ver qué pasa con la política del presidente Trump en los Estados Unidos, que es muy diferente a la política de años pasados. El presidente Trump apuesta a la investigación, a la explotación, a la negociación con tema de la baja del petróleo. Ministro, hay quejas, creo que bien sustentadas, con relación al aumento de los precios de productos de consumo masivo. Y el tema del alza del dólar ha estado en el foco de todo el mundo porque en los primeros 3 meses del año se ha registrado y ya está en 63 y tanto, y hay proyecciones de que si sigue esa tendencia podría al final de año alcanzar el 70 por 1. ¿Y eso cómo lo está monitoreando el Ministerio de Industria y Comercio, que se sabe que tiene su sistema de monitoreo de los precios, y el impacto, la relación de la variación de la prima con relación en el impacto que pueda tener en los precios de productos de primera necesidad? Fíjate, ciertamente siempre hay comparaciones y yo diría que mientras existan halcones y palomas, siempre van a haber críticas. Yo recuerdo aquel momento del populismo en campaña. ¿Cuánto cuesta este plátano hoy? ¿Cuánto costaba antes? Puro populismo. Porque si yo le diría, bueno, ¿cuánto costaba el plátano en el 1963? ¿Y cuánto cuesta hoy? Claro que hay un aumento. Y siempre hay un aumento que hay, ya sea por el calentamiento de la propia economía, mínimo un 5% anual. En toda parte. Es así. Eso no es excusa de que hay incidencia sobre inflación importada, porque nosotros somos un país, bueno, ya tú mencionaste el dólar, que ha ido corriendo unos puntos, o materias primas que vienen de fuera para fabricar alimentos, por ejemplo, que depende de los valores de la bolsa de valores. Sin embargo, el movimiento que ha registrado el dólar está contemplado todavía dentro de la movilidad del presupuesto. Nosotros tenemos unas reservas internacionales que rondan los 15.000 millones de dólares, la más alta registrada. Y eso depende mucho también, y es una realidad, y hay que conversarlo así. Por ejemplo, la FED en los Estados Unidos. ¿Cuál es la movilidad de las tasas? Se pensaba que se iba a bajar un poco, no se ha bajado como se pensaba, y eso impacta a todas las economías. Ahora nosotros, dentro de lo que podemos hacer, porque ya no se puede fijar precios, no hay controles de precios, lo que hay es un mercado libre. Nosotros los lunes, o cada 15 días, o semanal, revisamos incluso con una mesa de precios donde está Agricultura, donde está INESPRE, donde está Aduana, donde está el Banco Agrícola, donde estamos nosotros, donde está Hacienda, una mesa para ver cuál es la movilidad, en qué podemos aportar, cómo se pueden motivar algunos sectores, respaldar otros, y eso ha ayudado desde la pandemia a estar en comunicación y a mantener precios asequibles. Fíjate que hay algo que quizás nosotros no valoramos de repente, y además la oposición menos, porque ese no es su trabajo, pero hoy día hay una crisis de huevo en los Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta un huevo en los Estados Unidos? En los Estados Unidos, tú vas a un restaurante y te dicen, ¿usted quiere un revoltillo? Cuesta 1,50 más el plato por cada huevo. Y aquí lo que estamos exportando, 30 millones de huevos. Pero en pandemia, para hacer una referencia, desapareció la leche materna, la fórmula le llamaban, o el papel higiénico. O sea, en cada sitio puede haber una coyuntura inexplicable por demanda, por situaciones que son muy coyunturales. Pero en República Dominicana hay estabilidad. En República Dominicana puede haber cualquier variación, que la hay, como la del dólar actual, y yo estoy seguro que va a coger su nivel. Sí, con eso del huevo en Estados Unidos le dan la razón histórica a Hipólito Mejía, que él siempre considera que el huevo debe ser más caro. Porque la gallina tiene que pujar mucho. ¿Tú te acuerdas de esa expresión de Hipólito? Ministro Bisonó, ayer se ensalzó mucho la pequeña y mediana empresa en la semanal, por lo menos están llegando dinero en préstamos. Muchos de esos sectores de la pyme consideraron una puñalada trapera la propuesta de un aumento salarial de 20%, al mínimo, privado no sectorizado, que dan en 12 y 8, pero eso ha tenido su impacto. Su relación
su sondeo entre las pequeñas y medianas empresas, porque eso entra ahora, el 1 de abril. Sí, el mes que viene. Sí, sí. Bueno, fíjate, Nelson, volvemos a lo mismo. Se ve por un lado una cosa y por otro se ve otra. Cuando hay una inflación, que vuelvo y digo, siempre va a haber una presencia, ¿qué es lo que se hace? Tratar de darle más poder adquisitivo al que no tiene. Este gobierno del presidente Abinader ha aumentado 3 veces los sueldos en 5 años. 3 veces. Ningún gobierno lo había hecho antes. Sincerizar y ayudar el poder adquisitivo, principalmente del que menos tiene. Porque el que tiene de dónde sacar ahorro o dónde buscar otra cosa, bueno, sencillamente se acomoda. Pero 3 aumentos de qué? Porque el gobierno no aumenta sueldos en el sector privado. No, pero cuando se aumenta el sueldo mínimo de los diferentes sectores, eso presiona. No, está bien, hacia porque tú dices arriba. que el gobierno ha aumentado 3 veces. No, cuando... Los empresarios se enojan por eso, porque los empresarios dicen, pues el gobierno no pone un chele. Tú tienes razón, Okay. pero principalmente porque no es el gobierno que lo pone. Claro. Pero el gobierno se sienta en una mesa tripartita donde están los empresarios, donde están los sindicatos y donde está el gobierno. Y cuando el presidente Abinader dice, dejen por lo menos un 20%, dicta una señal. Y entonces llama a un consenso, a eso es que yo me refiero. Entonces, eso ha sucedido 3 veces y ha podido eso llevar tranquilidad, poder adquisitivo al dominicano, al trabajador dominicano. Ahora, lo que hay es que ver cómo se refleja eso. Bueno, eso se refleja en que dice el Banco Central que hay 5.050.000 empleos registrados. Nunca en la vida, nunca en la vida. Que tenemos más exportaciones en zona franca y en la industria local, en lo que es hecho en RD, la maquila de lo fabricado y convertido aquí. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, un producto que llama mucho la atención porque incide en la economía de cualquier país, que es el cemento. Y que además de eso, ajusta su precio no por el valor interno, sino por la materia prima de importación, igual que el acero. Otra vez, el pequeño y mediano empresario está conforme con el aumento salarial que se le ha impuesto. Pero a donde yo voy es a lo siguiente, Nelson. Cuando nosotros vemos que hay 6 fábricas de cemento y las 6 se expanden y ponen un molino nuevo cada una, y están todas comprometidas con su venta en exportación y en la compra local. Igual con la varilla. La varilla no solamente se vende, sino que se instalan nuevas fábricas. Habla de una economía que se expande. Entonces, a nadie le gusta que le toquen su bolsillo. Los empresarios que quisieran pagar menos, yo quisiera pagar menos, tú quisieras pagar menos, impuestos incluso. Eso en el mundo entero, y que te retribuyan más. Entonces, siempre hay un espacio de negociaciones, pero lo que hay que ver es la película completa. ¿Por qué se aumenta aquí? ¿Por qué se le da más poder adquisitivo? Y cómo la economía se acomoda para que el país siga creciendo. Ministro, en el día de ayer, a propósito de lo que decía Nelson, de MIPYMES, en el día de ayer el presidente señalaba que de 5.578 millones que estaba la cartera para las MIPYMES en 2020, se había incrementado en 4.163 millones, un 74% en 5 años, 51% mujeres. Le pregunto, ¿cuál ha sido la clave de la política del ministerio para impulsar este crecimiento y qué se tiene sobre la mesa desde la perspectiva de las restricciones presupuestarias y de acceso a capital para poder expandir más todavía el acceso al crédito barato a las MIPYMES? Sí, la verdad que nosotros permanentemente tenemos una lucha interna buscando más capital para entregarle a ProMIPYME que llega más a los sectores que están menos estructurados. Ahora, quiero también dejar expresar que el Banco Central también libera dinero a la banca privada destinado a la MIPYME. Eso nosotros vemos, la feria, por ejemplo, que hace el Banco de Reserva y la movilidad que tienen los otros bancos privados directamente con tasas especiales a la MIPYME por miles de millones de pesos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros desde que llegamos? Lo primero es consciente de que en cualquier sociedad el mayor tejido económico es el de la MIPYME. Llegamos a un acuerdo con el Banco Central y se hizo una encuesta de 400.000
encuestado en territorio nacional para saber dónde están las MIPYME, qué tipo de MIPYME y cuál es el tejido completo. Bueno, desde el inicio también, consciente de esta situación, nos aliamos a grandes plataformas que nos ayudaran a llegar a la MIPYME lo más rápido posible. Y aquí valga, y me excusan la promoción, pero tanto Nestlé como Coca-Cola, como cervecería, que tienen plataformas formales, contactos formales, que le llegan a 60.000 colmaderos, hicimos contacto con ellos. Formalización, gestión, proceso, digitalización para que puedan comprar más rápido y acceso a crédito. Entonces, eso se ha ido acompañando, tanto con lo público como lo privado, para llegar rápido y crecer a todos esos sectores. Desde el Ministerio también tenemos planes para poderlo ir formalizando, que entiendan cuál es el beneficio de una formalización y de acceso a los préstamos con esa formalización. Entonces, nos informan también que tenemos que irnos a pausa. No quería dejar de tener tu perspectiva brevemente sobre el anuncio, una convocatoria de marcha hacia el hoyo de Friusa, el 30 de marzo. Quiero saber tu perspectiva porque, bueno, también ahí se habla de las posibilidades del comercio formal en República Dominicana, el tema de la ley 8020 para empleo en la República Dominicana. ¿Cuál es la visión del ministro de Industria y Comercio sobre esta convocatoria? Una marcha que ha dicho la ministra Farideh que no tiene objeción. La misma de siempre, la misma de los 18 años como opositor en el Congreso, que es la misma de ahora. Siempre y cuando haya orden, siempre y cuando hayan los debidos procesos, en el territorio nacional, cualquier dominicano, cualquiera que tenga lo que hablaba Nelson ahorita, su permiso, su ruta, su determinado contexto, supervisión, lo puede hacer. Bueno, ministro, hay presión para que usted se vaya, pero nosotros nos pusimos a incentivar la pregunta de los televidentes. Brevemente, hay una aquí de una gentil. Por favor, preguntarle de la reforma a la ley de residuos sólidos o basura y su impacto en todas las industrias, hasta el cambio de matriz de producción de la industria del cemento y energía. Eso hay que socializarlo y estudiarlo muy bien. Eso no puede ser para beneficiar a un sector o a una empresa. Eso tiene que ser para beneficiar al país, al proceso de adecuación con la misma naturaleza. Por ejemplo, nosotros ¿qué estamos haciendo? Vamos a inaugurar, es una de las próximas inauguraciones de la confianza que tiene el sector privado de invertir en República Dominicana. En San Pedro de Macorís se está instalando, está funcionando. La vamos a inaugurar en los próximos días. Una planta de reciclaje, pero de reciclaje para volver a utilizar eso en productos comestibles, o sea, en la botella, en los envases de plástico. Y para exportar esos pellets, para usarlo otra vez en temas de productos y envases alimentarios. Entonces, de eso es que estamos hablando. Y hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con algo que se depositó o que depositaron así, sin socializar un solo legislador. Eso de ninguna manera puede suceder así. Bien. Gracias, Hito. Gracias, ministro Bisonó. Ojalá dispongamos la otra vez de más tiempo para conversar, dice un amigo común, el mejor ministro que tiene este gobierno. No. Porque resuelve, no porque resuelve, porque se involucra. Me gustaría verlo en la Cancillería, usted. Y no, pero hablamos de política, usted llamó también al PRM. Victorito Bisonó Asa. Lo de política lo pueden buscar en Siendo Honestos. No es una payola innecesaria, pero me toca, ¿verdad? Buen programa ese. Buen programa. Bueno entrevistado, tío. También. Vamos a pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Son las 8:25 minutos de la mañana. Vida Gaviria, psicóloga de la casa, nuestra querida amiga para hablar de crianza, de cómo nos preparamos para etapas tan complejas, retadoras, como por ejemplo la adolescencia, la preadolescencia, está con nosotros. Hola, Vida, bienvenida. Encantada de estar aquí de vuelta. Siempre es un gusto. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos los padres educadores relacionados con la adolescencia y es la serie que está marcando la pauta en Netflix, no solamente en el mundo, porque en República Dominicana también está de primera. De número 1. Y es Adolescencia. Esta serie irlandesa que nos plantea la historia, no de un crimen realmente, es la historia de una desconexión. Y aquí es donde quiero poner la mirada. La serie nos muestra una realidad difícil de sostenerle la mirada, que es la intimidad de una familia normal, entre comillas,
donde todos nos podemos identificar. Esta familia atraviesa la durísima experiencia de que uno de sus 2 hijos está acusado de un asesinato a una niña en su escuela. En 4 episodios, que es lo que dura la serie, magistralmente contados, porque además de un guión impecable, toda la parte técnica es absolutamente perfecta. Nos muestran la historia de una familia trabajadora que está haciendo lo que la mayoría de nosotros hace en su día a día, que es brindarle lo mejor posible a sus hijos. Esto es lo que la hace tan cercana y tan estremecedora a la vez, que todos nos vemos reflejados en los padres de Jamie, que es el protagonista, que se preguntan qué han hecho mal. Desde mi punto de vista, porque la serie realmente nos trae mucha tela que cortar, abarca temas fundamentales que necesitamos revisar con rigurosa seriedad y compromiso. En primer lugar, yo diría el colapso de un sistema educativo que es cada vez más incapaz de sostener a sus alumnos y por el contrario se ha vuelto un patio de lucha entre poderes, entre adultos y estudiantes. En segundo lugar, la desconexión de un sistema de justicia que ni siquiera conoce los códigos de los adolescentes a los que se supone que está corrigiendo y guiando. Luego tenemos la penetración silenciosa de sectores radicales que invitan a los jóvenes más vulnerables a sentirse pertenecientes y que pueden incitarlos a la violencia. Tenemos también expuestas las creencias de roles de género, que más que edificar, socavan la salud mental de los más vulnerables, haciéndoles sentir excluidos, resentidos e incluso dándole la opción de la ruta de la violencia. Nos plantea también la distancia que puede haber incluso entre unos padres presentes físicamente y creo que esto es de lo que más nos puede alarmar, pero que por desconocimiento crían desde el autoritarismo que quiebra a sus hijos de forma invisible delante de sus ojos. El desconocimiento que tenemos en general de los indicadores de riesgo en salud mental, que pasamos desapercibidos y que por ende no atendemos. Por último, y creo que no menos importante, nos habla también la serie de la penetración de las plataformas digitales como patios en los que nuestros hijos son muy ajenos y que para ellos es muy propia y los adultos cuidadores nos son muy ajenos. Y ellos terminan estando completamente solos. Yo particularmente recomiendo que todos los adultos, relacionados o no con adolescencia, vean esta serie sin sus hijos, que es una pregunta que me han hecho mucho. Para verla con los hijos la recomiendo a partir de los 15, 16 años. Previamente ustedes decidan si entienden que este es un contenido que le va a sumar paz a sus hijos o angustia, porque creo que fácilmente nos puede conectar con el miedo, con la paranoia. Y sin caer en el miedo excesivo, es ciertamente un abridor de conversaciones muy importantes que pueden hacer una diferencia trascendental. Está disponible en Netflix, ya les conté que está de número 1 en nuestro país, así que bueno, creo que es importante subirse en la tendencia para entender por qué se está hablando tanto de esta serie, que incluso se ha propuesto como un contenido obligatorio en el Parlamento británico. Así es. Vida, es súper valiosa tu perspectiva sobre esta historia cinematográfica. Coincido contigo en que además desde el punto de vista cinematográfico es impecable. Son 4 planos secuencia. Hay muchísimo contenido en páginas y en temas digitales para comprender cómo se hizo el filme, porque esto yo creo que es una obra de arte cinematográfica, pero el tema es tan contundente, Vida, porque además en la serie tú no ves violencia desde el punto de vista gráfico, tú no ves ninguna persona, en el caso de los niños no ves violencia directa, pero claro, hay una parte en la que se maneja con mucha sutileza el momento más duro de la película, que es el momento en el que, esto es un spoiler quizás, es un poco spoiler. Sí, inevitablemente yo creo que la hemos leído tanto reseñada que ya... El momento en el que Jamie lamentablemente asesina a esta joven. Y yo digo que además en la primera etapa, yo no sé si te pasó, en la primera parte de la serie yo decía, no es verdad, el niño no lo hizo, no pudo haberlo hecho. Y era la misma lógica de los padres, mi hijo no pudo haberlo hecho. Claro. Bueno, siempre está propuesto que no sea algo tan evidente, porque creo que eso nos permite navegar los 4 capítulos, porque también te das cuenta que el crimen no es lo más importante. Claro.
Lo más importante es la Es lo que está desconexión de detrás. todo el Correcto. sistema de cuidado del adolescente. Y sí me parece importante resaltar que nosotros estamos conociendo a Jamie de 13 años. No sabemos qué pasó antes. Exacto. Y aquí es importantísimo para no caer en paranoias, porque es muy fácil montarse en el tren del pánico Claro. y pensar que esta es la ruta de todas las adolescencias, y no es así. Claro. Es una realidad minoritaria que puede pasar. Ahora, ¿a qué nos apela a nosotros? A estar presentes, a proteger el vínculo, a informarnos, a educarnos, a entender que es una etapa llena de riesgos y también llena de oportunidades, y que estar presentes no es suficiente. Vida, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros hoy. No te Siempre. pierdas, te esperamos siempre con cariño. Siempre, siempre. Acá en Despierta con CDN. Vamos a comerciales y venimos. Mi gente, estamos de regreso en Despierta con CDN. En los últimos tiempos hemos visto muchas personas que han perdido su dinero a través de las estafas inmobiliarias. Y es un tema que se ha instalado en el ambiente de la opinión pública porque son tantos los casos. Hoy vamos a tratar este tema con Carlos Rafael Manzano, CEO del grupo Seven Palms, y también con Carlos Bernardo Manzano, también del grupo Seven Palms, que nos van a dar algunos tips o recomendaciones de cómo identificar las estafas inmobiliarias. Buenos días y Buenos bienvenidos. días, gracias por la oportunidad. Buenos días, bienvenido. Y lo dijo en inglés porque le íbamos a multar con $100. Seven pounds. Sí, ese dicho en español, ¿verdad que sí? Seven Sí. pounds. Gracias por la oportunidad y para nosotros es una bendición. Siempre es importante presentarnos como una empresa católica comprometida en el cual tratamos de que Dios se glorifique. El Espíritu Santo es el dueño y nosotros somos sus administradores. Con 10 oficinas en todo el mundo, es bueno destacar que el Grupo Seven Palms es una de las empresas que está haciendo las cosas bien por la derecha y como nosotros también, promotores y desarrolladores también. Lo que pasa es que se hace eco la distorsión que hay con el tema de las estafas y qué responsable sería venir y decir de que el Grupo Seven Palms, representando muchas empresas, también estamos haciendo las cosas bien. Si dice que estás haciendo las cosas bien, ciertamente nos gustaría saber, a juicio de ustedes o en la experticia en el mercado, qué señales podrían ver las personas para poder identificar quién no está haciendo las cosas bien. Claro que sí, un gusto, gracias también por la oportunidad. Hay que identificar primero los orígenes, ¿qué quiere decir? Vamos a ver si esa empresa está constituida legalmente, vamos a ver si realmente los títulos corresponden al terreno, vamos a identificar dónde se está desarrollando el proyecto, qué han hecho, están haciendo algún proyecto, lo están entregando, han entregado algún proyecto, dentro de vamos a decir, tienen los permisos de construcción, están en el proceso de los permisos, sabemos que eso lleva un tiempo, unos procesos, pero hay otros que también se pueden sacar rápidamente. Yo creo que cuando hablamos de estafa como tal, yo creo que eso se concibe del inicio, la estafa. ¿Qué quiere decir? Es un proyecto que no tiene nada, que no hay un desarrollo, que en el terreno no hay ningún tipo de trabajo, no se está trabajando como tal, y yo creo que eso es un indicio de tener una alerta de no poder invertir en ese tipo de desarrollo. Ustedes tienen varios proyectos en desarrollo de los que es bueno conversar, hablar, que nos digan no solamente las motivaciones, sino cuál es el punto en el que se encuentran y también sobre la expectativa de los clientes, de las personas que se les acercan, cómo está cambiando también una zona como Mitchell en la que ustedes están particularmente involucrados. Excelente pregunta. Nosotros tenemos 3 pilares, que se entrega a tiempo, que el cliente reciba más de lo que pagó y excelente calidad en construcción. ¿Cómo así que el cliente reciba más de lo que pagó? Usted nunca ha escuchado eso, ¿verdad? Bueno, suele no ocurrir. No, ¿verdad que sí? Y el grupo Seven Palms, por ejemplo, en unos proyectos que hemos entregado, el cliente firmó granito, que es un tope bien bonito, le entregamos cuarzo sin el cliente pagar nada adicional. El techo, la altura del techo era 2.85 metros, le entregamos 3.25 sin el cliente pagar nada adicional. Todo el cableado eléctrico, certificación UL Certification, la certificación de Estados Unidos para el tema eléctrico, y el cliente no pagó nada adicional. Y eso es parte de la diferencia que tenemos con relación a nuestros proyectos, que nos diferenciamos. Es una ventaja súper competitiva, más las 10 oficinas que tenemos en todo el mundo. Que estamos ahora mismo en Miches, los aviones Miches que estuvimos conversando antes de iniciar el programa,
tenemos proyectos de hoteles Wyndham con nuestro socio Eduardo de Valle, que es un hotelero también junto a nosotros, y en la zona de Punta Cana también proyectos inmobiliarios. Pero ustedes ya pertenecían al sector turístico históricamente. Sí, gracias a Dios nosotros tenemos como empresarios 22 años en industria automotriz, industria inmobiliaria, y para nosotros nos da mucha satisfacción poder representar miles de personas que han confiado en el sector inmobiliario. Miren esto, a veces, y volvemos a entrar al tema de las estafas, ¿qué pasa? En todos los países ocurren estafas, en todos los países, Estados Unidos, en Inglaterra, todos los países, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos a un país tan pequeño y ocurre una tras otra, se hace más eco. Yo creo que es importante destacar no solamente la empresa nuestra, busque una oficina de abogados, verifique, haga el due diligence, la debida diligencia para que esa inversión tenga la contingencia necesaria. Hablas de un país tan pequeño, se Claro. supone que están en otro más grande. Así Dijiste al principio que ustedes tienen presencia en otro país. Así es, estamos en Times Square, Nueva York, tenemos oficina, en Orlando, Florida tenemos oficina, en San Juan, Puerto Rico oficina, en Boston, Massachusetts, en Madrid, España, Punta Cana, Santo Domingo, La Vega, Beijing, China, y tenemos almacenes también con más de 20 años con el tema de la importación de ese mercado tan interesante. Este concepto de hotel en aviones, ¿de qué va en términos de la eso identidad es del algo proyecto? Sumamente innovador. Porque innovador, Claro que principalmente. sí. Vamos a decir que es un proyecto único en el mundo como concepto, como un proyecto como tal. Sabemos que hay un proyecto, un avión, por ejemplo, pero no un proyecto como tal. Tenemos 3 aviones en una isla. Esto nos lo trajo nuestro amigo Sergio Carlos, no sé si lo vieron, el lanzamiento, y nosotros vimos la viabilidad del proyecto y dijimos que sí, que podíamos apoyar y que nos interesaba ser partícipe de ese proyecto. Entonces, eso lo vamos a tener en las montañas de Miches, una zona sumamente exclusiva. Van a ser una isla, ustedes están viendo las imágenes, donde tienen 3 aviones, donde cada avión tiene dos master suite, que te va a contar, vamos a decir, con esa privacidad, con una piscina privada, con un helipuerto, te va a tener un concierge, quiere decir que te va a tener esa atención personalizada. Estamos hablando de algo sumamente exclusivo, lo que están buscando muchas personas, la experiencia como tal. Esto es algo para vivir una experiencia totalmente diferente y va a marcar también un tipo de turismo diferente, porque estamos acostumbrados al turismo regular de los hoteles, que es perfecto y es muy bueno en nuestro país, pero ahora vamos a un público también que está buscando otro tipo de experiencia. En el caso de las orientaciones que le da el grupo a las personas que quieren invertir o que quieren comprar en un proyecto inmobiliario, ¿ustedes dan asesoría? ¿La gente puede acercarse a sus oficinas para buscar ese tipo de consultoría? ¿Cómo es eso? Claro que sí. Es importante destacar que muchas empresas se venden como lo seguro. Y siempre decimos a todos nuestros clientes y todo nuestro personal, más de 120 personas cuenta nuestro grupo, es que al cliente se le informa, lo único seguro que usted tiene es la muerte. Lo único seguro. Pero ok, ¿qué empresa o cuál es la ruta para tener la contingencia necesaria para que su inversión esté garantizada? Que nosotros aconsejamos que se acerquen, por ejemplo, a nuestras oficinas. Incluso nosotros tenemos clientes que no han visitado, tengo un caso, rápidamente lo voy a comentar, en nuestra oficina de Orlando se traslada esta familia hermosa desde Georgia. Cuando llega a Orlando, yo estaba en la oficina y lo atendí. Y me acuerdo yo, una pareja de venezolanos muy trabajadores, con una pequeña empresa, con una niña, y nos decía, vinimos a comprar 2 propiedades. Cuando verificamos el alcance, lo que es el compromiso, le dijimos, no, te vamos a vender una sola. Y ellos decían, pero ustedes son extraterrestres. Y yo, ¿pero por qué? Sí, porque nadie me ha dicho a mí, en el momento que tú vas a comprar 2, te tratan de vender 3 o 4. Entonces, eso es la asesoría que les damos a nuestros clientes, un servicio personalizado, se hace una radiografía de sus ingresos para poder que haga una inversión saludable. Incluso también, en esa línea, tenemos bufete de abogados allegados, por ejemplo, Félix Portes y Asociados, con Gran Hermano y Amigo. Usted se acerca, mira, dame una debida diligencia de tal proyecto, no solamente el de nosotros, cualquier proyecto para que esa oficina de abogados pueda verificar que todo esté en orden. Además del hotel de aviones en Miche, ¿qué otro proyecto ustedes están manejando? Mire, hay una cadena europea que viene pronto.
Lo que pasa es que usted dio un spotlight de una serie, ¿verdad que sí? Y no vamos a darle spotlight. Pero sí, a través de nuestros socios, Grupo de Valle, que son los representantes uno de los representantes de Wyndham Hotel, también tenemos en carpeta y lanzar próximamente un proyecto súper interesante hotelero para nuestro país. Bueno, muchas gracias por su presencia. Gracias por su tiempo. Los famosos 30 segundos, las estafas no las comete el Estado, aquí hay seguridad jurídica. Así es. Son algunos sabichosos. ¿A Así ustedes es. les consta eso? Claro que sí. Lo importante es primero identificar una debida diligencia como Dios manda, verificar, no importa que sea el grupo 7 Palms, y puede seguirme en las redes sociales 7 Palms RD, 7 Palms RD, verificar, no importa que sea 7 Palms, cualquier desarrolladora, consultora, haga la debida diligencia, verifique quiénes están detrás, qué proyectos han entregado, cómo lo han entregado. En materia inmobiliaria, ¿ustedes han entregado cuántos proyectos? Nosotros hemos entregado 2 proyectos, para la gloria de ¿De Dios. cuántas unidades? 38 unidades y 42, y ahora estamos haciendo uno de 600 unidades. ¿Y eso los entregaron antes de tiempo, con mayores techos? Sí. Con... Bueno, no justamente antes de tiempo, pero ahí ven las imágenes, nosotros por el tema saben de la mano de obra, Sí. lamentablemente el clima, pero sí excelente calidad en construcción y el cliente recibió más de lo que pagó. Bueno, muchas gracias. Entonces puede decir a los Carlos. Así es. A los Manzanos. Así es. Al gordito, ¿cuál de los dos? No, el flaquito soy yo. Muchas Gracias por la muchas oportunidad, gracias. muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Chao, chao.